Buenos días, estimados compañeros. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Voy a pasar lista y vamos a comenzar. Les adelanto que vamos a empezar lo que es la unidad número 4, que es la última unidad de este curso de Europa 1. Vamos a platicar aquí de la parte histórica, cultural, ¿no? La parte geográfica quedó atrás, fue la unidad número 3. Entonces, pues ahora trabajaremos en lo que es la parte cultural, ¿no? Un poco de historia, cultura, principales obras y aportaciones que se han hecho en este continente. Voy a pasar lista, compañeros. Espinosa Judith. Ábalos Varela. Presente, profe. Gracias, compañero. Alba. Presente, profe. Gracias, compañera. Giselle. Presente, profe. Karime. Presente. Gracias. Monse. Presente. Gracias, Monse. Nayeli. Presente. Gracias. Wendy. Presente. Gracias, Wendy. Lisandro. Iván. Fernando Iván. Villaseñor. Presente. Gracias, Villaseñor. Miranda. Presente. Graza. Presente. Gracias, compañero. Nancy. Presente. Gracias, Nancy. Armando. Presente. Jorge Alexis. Gracias, Jorge Alexis. Presente, profe. Gracias, compañero. Geraldine. Presente. Gracias, Geraldine. Orland. Presente. Dred. Presente. Bueno, gracias, compañeros. Entonces vamos a dar comienzo. Voy a empezar a compartir lo que es la presentación y luego vamos a trabajar un poco con el pizarrón. Vamos a hacer algunos mapas conceptuales. Así es que, bueno, vamos a hablar sobre lo que es esta parte de la parte de desarrollo cultural, les decía yo. Entonces, aquí vamos a comenzar hablando sobre las grandes revoluciones del pensamiento, ¿no? Y en específico, o más bien, y nos vamos a centrar en lo que es la etapa del Renacimiento, una parte histórica o es un periodo de la humanidad que va de los siglos XV y XVI, donde es la cuna de todo esto es en Italia, donde se da el Renacimiento. Ahí el nombre exacto es la arte renacentista, Renacimiento, por facilidad se le llama así, pero el nombre es la arte renacentista, o mejor conocida como la Ars Nova, ¿no? La Ars Nova, arte renacentista o renacimiento, son tres nombres que recibe esta etapa, ¿no? Y son sinónimos. ¿Y a qué hace referencia esto? Bueno, al término renacer, ¿no? Volver a nacer.
Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que renace? Bueno, tenemos que ver que si nos vamos hacia atrás, después de casi 10 siglos de mentalidad cerrada, donde todo estaba refugiado en lo que es un Dios, ¿no? Claro, bueno, también aquí quiero hacer una precisión. No crean que estoy hablando de alguna religión en particular, sino ustedes saben que las diferentes religiones tienen a sus diferentes dioses. Entonces, bueno, en este caso, la mentalidad estaba cerrada a refugiarse en un solo Dios como un remedio para los males de la época. ¿Cuáles males había en esa época? Bueno, teníamos lo que es enfermedades, hambrunas, muertes, ¿vale? Entonces la humanidad, cansada de vivir de esta manera, con constantes enfermedades, malestares, problemas, vuelve su mirada a los ideales de la cultura clásica. ¿Y cuáles son los ideales de la cultura clásica? Los de Grecia y los de Roma. Los de Grecia y los de Roma, que eran los llamados modelos de perfección, ¿vale? Entonces, al voltear a esos modelos de perfección, que dijimos que eran Grecia e Italia, bueno, ustedes saben bien que Grecia es la cuna de la democracia y de la filosofía, era el mejor maestro para estas nuevas formas, formas de ver como antes se veía, ¿no? La vida. Así es que había que quitar esas visiones teocéntricas. ¿Qué es teocéntrico? Que hay un Dios y todo está a su alrededor, ¿no? O sea, que el centro de todo es Dios. Entonces, había que quitar esas visiones teocéntricas o teocéntrica eh, que traían de la Edad Media, ¿sale? Entonces, había que buscar que esa visión se convirtiera en algo antropocéntrico. ¿Qué quiere decir antropocéntrico? Que ahora el hombre es el centro de todo y puede controlar y dominar lo que pasa a su alrededor, los fenómenos que suceden a su alrededor. Es decir, el hombre como medida de todas las cosas. De ahí el cuadro que está aquí en la diapositiva. ¿Que alguien sabe cómo se llama este cuadro? Compañeros. Compañeros, ¿alguien sabe cómo se llama este cuadro? Compañeros. No, profe. Pero sí lo han visto, me supongo, alguna vez. Sí. Sí. ¿Quién lo pintó? Da Vinci. Da Vinci, ok. Entonces no, nadie sabe cómo se llama. Bueno, este cuadro que está aquí es súper famoso y se llama El hombre de Vitruvio. Es el hombre de Vitruvio. Que a veces lo pintan como con 4 personas, o sea, con 8 manos, 8 piernas, ¿no? Pero es el hombre de Vitruvio, ¿sale? O también se le conoce como el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. En la parte de la pintura se le conoce como el hombre de Vitruvio, ¿sí? Es un cuadro muy pequeño, o sea, el cuadro original que está en Italia es un cuadro muy pequeño que mide entre 40 centímetros por 30, o sea, es un cuadro pequeño, ¿no? Que está hecho a base de lo que es tinta, y que este cuadro, para que se den una idea, data de 1492. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasó en 1492? ¿Qué pasaba aquí en México en 1492? Bueno, no México, aquí en América. ¿Qué pasaba en 1492? Son fechas históricas inolvidables, ¿no? Llegaba Colón. Exactamente, llegaba Colón. Mientras que aquí nos estaba llegando Colón, allá en Da Vinci pintaba su hombre de Vitruvio. Gracias, compañero, por esa referencia. Muy bien. Eh, Aquí no es una clase de pintura ni nada, ¿no? Pero no está por demás que ustedes conozcan, sepan las técnicas que se ocupan. Digo, las que conozcamos todos, pues mencionarla, ¿no? Este tipo de pintura pertenece al género de arte abstracto, ¿vale? Entonces, bueno, ya saben cuando ven este cuadro, que es el arte abstracto, hombre de Vitruvio, 1492, Da Vinci, ¿vale? Es importante que ustedes, bueno, conozcan, ¿no? Sepan, esto es un poco de cultura general y ustedes como personas que se están formando
y que además tienen una cultura humanista, tienen que, por fuerza, conocer esto. O sea, es más que necesario que ustedes lo sepan, ¿no? O sea, que ustedes identifiquen perfectamente cuando se les muestra algún cuadro, alguna cosa importante, ustedes sepan a qué nos estamos refiriendo, ¿sale? Entonces, bueno, continuamos. ¿Cuáles son las características históricas previas a este fenómeno? Bueno, tenemos el reinado de Carlos V, en la primera mitad del siglo XVI, el cual fue el heredero del trono español y electo emperador de Alemania. Había también enfrentamientos bélicos, especialmente en la parte de Alemania. Había una apertura política y cultural a lo que es Europa, todo originado por la cultura italiana, en específico lo que es Florencia, Venecia. Tuvieron un gran auge en esta etapa. En la segunda mitad del siglo XVI, es decir, los otros 50 años, estuvo el reino de Felipe II, que fueron las luchas en defensa del catolicismo contra el luteranismo. El luteranismo es aquella corriente impulsada por Martín Lutero, de los protestantes en la parte de Portugal, ¿vale? Y tenemos el calvinismo. Ahorita vamos a hablar de ellos, ¿vale? Aquí vamos a ver que se toma como contexto geográfico lo que es la corriente artística y cultural de los Pirineos hasta llegar a la península ibérica. Toda esa región de lo que es Italia, un poquito de Francia y lo que es España, todo eso. Pero más en España es donde nace el Renacimiento y las culturas que de aquí emanan, ¿no? Vamos a ver que de aquí emanan muchas partes artísticas, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un contexto en el cual es importante que nos ubiquemos, ¿no? Dame un segundo porque tengo aquí un mensaje en el chat, solo que no lo puedo visualizar. Bueno, seguimos, ¿vale? ¿Cuáles son las características, les decía yo entonces, del eh, Renacimiento? ¿Cuáles son las características peculiares de lo que es el Renacimiento? Bueno, vamos a ver que tenemos estas que están aquí en pantalla. En primer lugar, lo que les decía yo, el antropocentrismo. ¿Qué es antropo? Es persona, es humano. Centrismo es decir, el centro. El centro de todas las cosas estaba en el hombre. Veníamos del teocentrismo, que quiere decir el Dios al centro y todo a su alrededor, a que el hombre tomara ese lugar, fuera el centro de las cosas y a partir de él todo girara en su entorno. Eso es el antropocentrismo. Vaya. Es importante que ustedes sepan también la parte de las etimologías. Aquí tenemos una etimología muy importante: antropocentrismo, teologismo, ¿no? Cómo se componen o cómo están estructuradas las palabras. Esto es muy importante, ¿no? Ahora, tenemos por otro lado lo que es el humanismo o la llamada paideia griega. Pregunta, compañeros, ¿qué es la paideia griega? ¿Me pueden decir qué es la paideia griega? Compañeros, ¿qué es la paideia griega? ¿Me pueden decir? En sus clases de historia supongo que lo han escuchado. ¿Qué es la paideia? Compañeros, si me están escuchando, ¿qué es la paideia griega? Yo no sé qué sea, profe. No, Sí, pero no sé. no lo han escuchado. Bueno, gracias, compañero. Bueno, Crianza. es la crianza, exactamente. ¿Quién dijo crianza? Hola. Muy bien, Orlando, exactamente. Les digo, no tengan miedo de participar. Ustedes hablen, comenten. O sea, aquí pueden equivocarse. Donde no, pues es en la vida real y en los exámenes, ¿no? Ahí no se pueden equivocar. O bueno, busca uno que no se equivoque. Pero aquí, si saben algo, si han escuchado algo, comenten.
nutran lo que saben y compartan conmigo y con los compañeros lo que conozcan. O sea, nadie se va a burlar aquí de que, ay, no supo, mira, lo ve, hizo el oso. No. Es bueno que participen, que se involucren. Bueno, ¿qué es la paideia griega? Decíamos la crianza, la enseñanza, correcto. Es el proceso de crianza a los niños que se da en la parte de Grecia, ¿no? Que es cuando se le transmiten los valores y saberes técnicos inherentes a la sociedad, que en nuestros días, ¿cómo se le conoce a eso? El arte cívica, en la materia de civismo que ustedes llevaron en la primaria o en la secundaria, el civismo son los comportamientos inherentes a la sociedad, es decir, la cuestión de los lavados patrios, los comportamientos, la etiqueta, reglas de comportamiento, todo eso es la paideia. Y entonces, en este caso, la paideia griega en que se centraba, si estamos hablando que es un humanismo, se centraba en elementos de la formación que hacen a la persona apta para ejercer sus deberes cívicos y convivir en sociedad, ¿no? Porque a veces conocemos, hasta nuestros días, mucha gente que está como inadaptada, ¿no? Entonces, bueno, esas personas carecieron de una paideia. No necesariamente griega, sino la paideia es cuando ustedes, a mí, a los que conocemos, nos educan para cumplir como ciudadanos, como personas, con nuestros derechos y obligaciones. Eso es una paideia, ¿vale? Ahora, tenemos también aquí, se hace una división completamente entre lo mundano y lo divino. Pregunta, compañeros, ¿a qué se refiere lo mundano? ¿Qué es lo mundano? A lo simple. A lo simple, correcto, a lo que es del mundo, las cosas terrenales o materiales. Ok, muy bien, compañera. Eso es contrapuesto a lo divino. Lo divino es lo celestial o lo espiritual. Tenemos por un lado lo terrenal, por otro lado lo espiritual. Lo celestial, lo divino. Dos cosas de diferencias. Bueno, una diferencia fundamental. Uno es tangible y el otro no. En este caso, lo mundano es tangible, ¿no? Son aquellas cosas que podemos ver y tocar. Lo divino y lo celestial no lo podemos ver ni tampoco lo podemos tocar. O sea, nos lo representan de alguna forma, pero no necesariamente quiere decir que sea idéntico o que eso se pueda tocar y estés tocando lo divino. No, sino hay una cosa entre lo que conecta lo divino con lo mundano que se llama fe. ¿Vale? Esa es la diferencia. Ahora, compañeros, ¿me pueden decir qué es el carpe diem? Compañeritos, ¿qué es el carpe diem? ¿Dónde lo han escuchado? ¿Qué es el carpe diem? Pues es un como dicho, ¿no? Ajá, ¿qué se refiere a qué? Al tiempo, no, no estoy muy seguro que tenga que ver con el tiempo, ¿Quién pero es está algo. participando? ¿Quién es el que participó? Adrián, Ah, muy bien, Adrián, sí. En efecto, hace referencia al tiempo. ¿Se acuerdan que les mencioné hace rato las locuciones? Bueno, esta carpe diem es una locución latina que se refiere a qué? A haz o aprovecha el tiempo. Aprovecha el día, cosecha el día. Esta locución latina se le atribuye al poeta romano Horacio. Horacio es el que ocupa esta frase carpe diem, que es una locución que les decía yo, aprovecha el día. Es decir, aprovecha el día y no lo malgastes. A eso se refiere el carpe diem. Em, puede ser también ocupado en el sentido de que se ocupe como un género literario, ¿sale? Un género literario que busca que aproveches el presente sin esperar el futuro, es decir, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dicho en términos populares sería eso, el carpe diem. La importancia de la razón. Bueno, aquí por sí sola la palabra razón nos dice mucho. La razón es la explicación de por qué de las cosas, ¿no? Y por qué hay que explicar por qué pasan las cosas. Es decir, no nos quedamos a nivel de que fue un mandato divino y por eso le pasó. No, sino por qué está pasando el fenómeno y vamos a estudiarlo. Esa es la razón. Eso que trajo consigo una sociedad más desarrollada. ¿Por qué? Porque empezaron a crecer los campos de las ciencias, la educación, la cultura,
la naturaleza, explicar los fenómenos. No nos quedamos a nivel de, pues llovió porque alguna cuestión mítica, ¿no? No sé. San Pedro abrió las llaves y empezó a llover, ¿no? Porque llueve. Llueve porque se junta un conjunto de nubes que provocan las precipitaciones y demás, ¿vale? Eso que trajo consigo una búsqueda de conocimiento, es decir, aquellas inquietudes por descubrir lo que sucedía a nuestro alrededor. Eso es la búsqueda de conocimiento. Cuando a ustedes les inquieta algo y se ponen a indagar, ¿qué están buscando, compañeros? Conocimiento. Conocimiento que a lo mejor alguien más ya descubrió, pero que para ustedes es nuevo. Pero a fin de cuentas es conocimiento. Ahora tenemos el neoplatonismo. ¿Qué es el neoplatonismo, compañeros? ¿Me pueden ayudar a decirme qué es el neoplatonismo? ¿Qué es el neoplatonismo, compañeros? ¿Qué es el platonismo? Tan siquiera ver. Diciendo qué es el platonismo, podemos definir qué es el neoplatonismo. Puede ser algo así como las ideas que son de las cosas posibles o algo así. Exactamente, sí, o sea, eso es correcto. ¿El platonismo qué es? Más bien el neoplatonismo es otra locución. Neo es nuevo platonismo, es decir, renace el platonismo o se retoman las ideas del platonismo. Y ahora, si nosotros queremos hablar del platonismo, es la parte de la apreciación de los fenómenos naturales, de las cuestiones que pasan en nuestro entorno y que antes solamente se conocían a través de la observación. Ahora se empiezan a estudiar el porqué de las cosas naturales. Eso es. Luego tenemos la estética clásica, es decir, las formas bien logradas, ¿no? Aquello que era bonito, que era perfecto, es lo que se buscaba. Y sí, va de la mano con el platonismo que nos comentó la compañera, me parece que Nayeli, sí, el platonismo admira las formas, la belleza arquitectónica, la belleza del paisaje, ¿vale? Entonces son las características generales. Ahorita vamos a pasar a hacer un mapa conceptual que vamos a ir aquí armando nosotros y van a ir conociendo. Les pido por favor que copien esto para que podamos continuar. Ujú. ¿Podemos continuar, compañeros? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Perfecto, gracias. Ok, continuamos. Bueno, antes de pasar a los
principales exponentes de estas corrientes y así. Vamos a hacer el mapa que les comentaba, ¿no? Déjenme ver a ver el orden que llevo aquí. Bueno, el papel de la mujer es importante mencionarlo. Pero bueno, antes de pasar eso, voy a brincarme tanto esta diapositiva que son los principales exponentes porque está invertida. Esto va primero. La cultura en el Renacimiento. ¿Para qué? Para que podamos pasar a lo que es el mapa que vamos a ir haciendo. Bien. En este contexto del Renacimiento, como el pensamiento impera sobre la divinidad, el hombre juega un papel fundamental, lo que yo les decía al principio. En esta época se dan los grandes viajes y se da el hallazgo de nuevos continentes, ¿no? Aquella curiosidad por indagar qué había más allá de lo que mis ojos ven, provoca que se dé un hallazgo de nuevos continentes. Hubo un impulso fuerte a lo que es la filosofía, la lingüística y el arte, ¿no? Cultura en general o el saber en general. Había que sacar a las personas de la etapa de oscuridad en la que estaban, del oscurantismo, a a un renacer nuevo, ¿no? Por su parte, en España se funda la Universidad de Alcalá. Aquí es importante mencionar que se da la fundación de las universidades. La universalidad de los conocimientos se concentraba en una universidad. La universidad era el lugar de los sabios, ¿no? Aquí se da la figura del cartesano, que es el renacentista, el ideal renacentista, el cartesano. El cortesano, perdón, aquella persona sabia, con conocimientos, cultura, arte, tema de conversación, ilustrado, como se le llama también, aquí nace. El cortesano, bueno, con buenos modales también, tiene buenos modales el cortesano, nace de el renacentismo, donde es el ideal, es decir, el hombre perfecto era aquel hombre con las características que ya les mencioné. Luego tenemos lo que es el arte, donde todo se intenta idealizar. ¿Qué quiere decir idealizar? Hacerlo como si fuera perfecto o fuera lo máximo, fuera inalcanzable, ¿sale? Eso es idealizar. Aquí, bueno, había escritores y artistas que querían ser originales, es decir, escribir textos, hacer pinturas, poesías de su intelecto, no copia de los griegos y los romanos. Es decir, los escritores estaban inspirados y podían intentar imitar a los griegos y a los romanos, pero se buscaba que fueran originales, es decir, que fuera de su autoría. Algo que no se había hecho antes, ahora fuera creado o producto por los nuevos escritores y artistas. Y bueno, la lengua de moda aquí es el español. Aquí el español tuvo su auge, mientras que el latín solo se utilizaba en las iglesias. Ustedes podrán darse cuenta que en muchos de los rezos que se dan sobre todo en la religión católica, están en latín. Si ustedes checan o han ido a algún rosario, se pueden dar cuenta que las locuciones están en latín. Bueno, es por esto, ¿vale? Es por esto. Bueno, voy a pasar al cuadro que les dije que quería hacer. Entonces voy a detener aquí voy a compartir y voy a pasar a compartir lo que es mi pizarrón, por decirlo así. Listo, aquí está mi pizarrón. Y aquí, bueno, vamos a empezar a hacer un cuadro, mapita, por decirlo así, de lo que es el Renacimiento, compañeros. Vamos a empezar a hacerlo y ustedes les pido por favor que vayan siguiéndome, lo vayan copiando, ¿sale? Del Renacimiento. Ay, espérenme, es que esto como que se trabó. En un segundo, ¿eh? Ya, listo. Bueno, les decía yo que el Renacimiento es
un periodo que comprende los siglos que les dije, 15 y 16, ¿verdad? 15 y 16. Está entre los siglos 15 y 16, donde es la cuna de esto, dijimos que es en Italia. Nace en Italia, ¿vale? ¿Qué más dijimos? Que nace en Italia y que recibe otros nombres como arte renacentista, o les mencioné también la locución latina, ars nova, ¿vale? Nace como el arte renacentista, ars nova, en lo que yo les estaba mencionando, y que hacía referencia al término renacer. Todo esto ya lo expliqué hace ratito, ¿no? Ya mencionamos qué es el renacer y a qué hace referencia y por qué renace, que veníamos de un siglo de oscuridad, de mente cerrada, eso ya lo mencioné. Bueno, entonces vamos a ver que junto al renacimiento, déjenme ponerle flechitas para que no nos vayamos perdiendo. A la par del renacimiento, les decía yo, nace otra corriente, movimiento cultural que se llama humanismo, ¿vale? Vamos a ver que aquí nace el humanismo también, que ya lo estábamos mencionando. El humanismo. ¿Que cuál es la característica principal del humanismo? Bueno, formar a las personas en la parte de lo que es la lengua, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo aquí. Formar a las personas en el estudio de las letras, la lengua, las ciencias y el arte, ¿vale? En esas ramas es donde se busca que el hombre se forme, ¿no? Y en este sentido vamos a ver que tenemos la música, ¿sale? La música, tenemos como ejemplo la música, la educación física, ¿sale? Tenemos la música y educación física. Y esto lo podemos constatar en algunos libros. Ustedes leen algunos libros de la historia del Renacimiento, como por ejemplo el libro del cortesano que les mencioné yo hace rato que era un cortesano. Bueno, hay un libro que se llama El Cortesano, que es de Baltasar. Ahí van a constatar lo que yo les estoy diciendo. Si a alguien le gusta la lectura, puede indagar en ese libro y ahí es una muy bonita descripción de lo que es el Renacimiento. Ahí es donde lo podemos encontrar. Ahora, bueno, el principal exponente también lo mencioné, que era el hombre de ¿qué? Vitruvio, ¿sale? Que era, bueno, vamos a decirlo así, que es el principal exponente o el exponente canón estético renacentista, ¿vale? El nombre de Vitruvio. Y el nombre de Vitruvio ya lo vieron, ya les enseñé quién es, ustedes ya lo conocen. Listo. Bueno, ahora entonces, vamos a ver que hubo 3 hechos que marcaron profundamente esta parte. El primero de ellos es, a ver si con color verde así, bueno, mejor con negro. Tenemos lo que son 3 hechos que marcaron este movimiento. Vamos a ver cuáles son. Lo que fueron primero, lo que les decía yo, los viajes. ¿Se acuerdan que les mencionaba de los viajes? Que había que descubrir continentes, que había que conocer otros territorios, ¿no?
Entonces, bueno, aquí se dan los viajes y por lo tanto se dan los descubrimientos, ¿sale? Y las conquistas ultramarinas. ¿Por qué ultramarinas? Porque se dan a alta mar, ¿sale? La palabra ultramarina quiere decir de alta mar. Entonces, bueno, se dan los descubrimientos y las conquistas ultramarinas. Y de la mano, pues se da lo que es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América. Se da el descubrimiento de América por parte de los españoles, decíamos. De los españoles, ¿sale? Se da el descubrimiento de América por parte de los españoles. Es una característica peculiar aquí. El segundo aspecto que sucede son lo que tiene que ver con la invención de la imprenta. ¿Vale? ¿Quién inventa la imprenta, compañeros? A ver, díganme el nombre del inventor de esta gran herramienta para el hombre. ¿Quién fue el que lo descubrió? ¿Quién descubre la imprenta, compañeros? Gutenberg. Ok, perfecto. John Gutenberg, perfecto. Perfecto, compañero Gutenberg. ¿De acuerdo? Sí. Y bueno, ¿qué permitió esto de la imprenta? ¿O cuál fue la aportación importante de la imprenta? Bueno, que permitió plasmar la cultura y darle difusión. O sea, eso fue lo más importante. Plasmar la cultura y darle difusión. Es decir, que llegara a un número mayor de personas. Es decir, las personas tenían acceso a la cultura. ¿A través de qué? De los libros. Que no se les llamaba libros, en ese entonces eran los manuscritos. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda de eso que estamos mencionando? Compañeros, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe, ninguna. Bueno, perfecto, muy bien, gracias. Vamos a ver en qué año se da lo que es la imprenta. La imprenta se da entre 1460 y 1480, ¿sale? Es el periodo de introducción y auge de lo que es la imprenta, ¿sale? Entonces, esto que trajo consigo un motor de cambio, ¿sale? Eso fue el segundo aspecto. Y el tercero fue el desmembramiento de la cristianidad, ¿sale? De la cristianidad. Con el surgimiento, ¿sale? Con el surgimiento de la reforma protestante que les mencioné yo, protestante. Que era lo de Martín Lutero y los protestantes, cuando pega en la iglesia sus leyes protestantes, Lutero y todo lo que se da, que ustedes ya lo saben, supongo, ¿vale? Entonces, bueno, a conclusión, ¿qué fue lo que trajo todo esto? Una nueva concepción del hombre y del mundo. Nueva concepción del hombre y del mundo. Ese fue el objetivo del Renacimiento.
Por favor, vayan copiando lo que vamos haciendo, compañeros, por favor. Por favor, vayan copiando esto para que podamos pasar a lo que sigue. Me dicen en cuanto hayan terminado de copiarlo para que continuemos, por favor. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver que aquí en esta parte del Renacimiento tenemos algunos movimientos muy peculiares. El primero de ellos es el arte renacentista, compañeros. ¿A qué hace referencia el arte renacentista? Bueno, es un clima cultural de renovación en la que buscaba retomar algunas cuestiones de la antigüedad clásica. Ese también nace en lo que es en Italia y se extiende a otras partes de lo que es Europa, ¿sale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que busca el artista? Bueno, tomar conciencia del individuo con valor y personalidad propios, se ve atraído, ¿por qué? Por el saber y comenzar a estudiar los modelos de la antigüedad clásica y nuevas técnicas, es decir, lo que estaba y qué podía yo mejorar o renovar, fue algo que marcó este periodo, ¿sale? Entonces, aquí tenemos pintores clásicos, ¿no? Como Da Vinci, como Miguel Ángel, como Sanzio. Tenemos también a Botticelli y Bramante, que fueron artistas que retomaban un poco de lo que es la antigüedad y desarrollaron nuevas técnicas esculturales, pictóricas y arquitectónicas, ¿no? Que en ese tiempo eran lo más avanzado, ¿vale? Ellos incursionaron también en lo que fue la música, la poesía y la cuestión de la sensibilidad humanística. Todo esto lo voy a escribir ahorita, ¿no? Se lo estoy comentando, pero ahorita lo vamos a ir plasmando aquí en el mapa que estamos haciendo, el mapa conceptual. Entonces, bueno, es importante que ustedes sepan que eh, la cuna específicamente dijimos que era Italia, pero donde se da esto es en Florencia. Yo se los mencioné al principio, que en Florencia surge la llamada arte de Quattrocentro, o primer renacimiento, como también se le conoce, ya que se desarrolla en el año 1400, que es el siglo XV, y que se buscaba lo que era la belleza de la antigüedad, y se sentaron las bases de lo que es el arte, algo parecido a lo que sucedía en Flandes, compañeros, especialmente en lo que es la parte de la pintura, en la observación de la vida y la naturaleza. Eran sus evocaciones principales. Entonces, bueno, voy a escribir esto que les dije, ya se los mencioné, ahora lo vamos a plasmar aquí, de lo que es el arte renacentista. Sí copiaron lo que está arriba, ¿verdad? Compañeros, ¿sí copiaron lo que está arriba? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a lo que es el arte renacentista. Arte renacentista, y vamos a ver que basado en la antigüedad clásica, ¿vale? Surge, les decía yo, en el año 1400, ¿verdad? ¿Qué más les dije? Bueno, lo que fue en Italia, específicamente en Florencia, lo que es la región de Florencia. ¿Qué más les mencioné? Bueno, les dije que había algunos principales exponentes. Principales exponentes, y aquí les mencioné a Leonardo da Vinci,
Mencioné a Miguel Ángel, al famoso Miguel Ángel de las esculturas y de los cuadros. Ese Miguel Ángel me refiero, que su nombre correcto es Buonarroti. Lo conoce la gente como Miguel Ángel, pero su nombre correcto es Buonarroti. Miguel Ángel Buonarroti. Luego tenemos a Rafael Sanzio. Tenemos a Sandro Botticelli, les dije. Y les mencioné a otro más, ¿no? Que les dije que eran 4. El otro era Bramante. Son como que los principales, ¿no? Y bueno, aquí les dije que estaban preocupados por nuevas técnicas. En la escultura, poesía, la música, ¿vale? Listo. Bueno, en Florencia, y aquí les mencioné, me acordé del Quattrocento. ¿Qué dije esto? El Quattrocento. El Quattrocento, ¿sale? De 1400 en Florencia, perfecto. Eso es básicamente como que lo más importante. Y ahora, si nos queremos perfilar a lo que es el Quattrocento, ¿el Quattrocento qué es, compañeros? ¿Han escuchado hablar alguna vez de lo que es el Quattrocento? ¿O a qué hace referencia el Quattrocento? ¿O en dónde lo han escuchado? Si alguna vez lo han escuchado. No, profe. No, bueno. ¿Qué es un Quattrocento? Bueno, vamos a ver que es un periodo artístico sumamente importante donde se rompe el anonimato que algunas pinturas tenían. Es decir, ahora el pintor le importa darse a conocer. ¿Ah? Y aquí surge los talleres donde el maestro pintor se da a conocer, donde se busca dar un auge a los talentos. ¿Y cómo se les da ese auge? Bueno, se les da a través de darlos a conocer, es decir, los cuadros pintados, firmados, ¿no? Aquí evolucionan, son técnicas de pintura, la perspectiva. Los cuadros esos que ustedes han visto de bifrontismo nacen aquí. Se han visto cuadros de bifrontismo, ¿verdad, compañeros? Alguna vez lo han mirado. Un cuadro de bifrontismo. Compañeros, ¿sí han escuchado alguna vez qué es un cuadro de bifrontismo o han visto alguno? Compañeros, No, yo no. nunca. Bueno, son aquellos cuadros que si los ves de una forma parece una cara, por ejemplo, y si los ves desde otra perspectiva parecen algunas personas adentro o alguna cosa así distinta. Que un cuadro se puede ver de dos maneras diferentes, es un cuadro de bifrontismo. Y de aquí nacen los cuadros de bifrontismo. Tenemos algunas obras como por ejemplo los frescos de la Capilla Sixtina, que está en el Vaticano. Ahí tenemos muchas pinturas de Miguel Ángel Buonarroti, que está aquí. Eh, tenemos el Apocalipsis eh, y demás pinturas, ¿no? Y esa va a ser una tarea que les voy a dejar. Que investiguen las principales obras, ¿no? Obras, cuadros y esculturas de esta época renacentista, ¿no? Digo, no está mal que indaguen un poquito, que conozcan un poquito de esta parte cultural, no creo que les caiga mal, compañeros, conocer un poquito de esto, ¿sale? Entonces, este es el Quattrocento. ¿Qué viene después? El Cinquecento, ¿sale? Está en italiano las palabras. Cuando vean la palabra así, bueno, no es una clase aquí de italiano, ¿verdad? Pero se los voy a mencionar. Cuando vean la palabra C junto a una vocal, se pronuncia al revés de como lo pronunciamos nosotros aquí en México. Aquí se le pone el chi, chicuecento, ¿vale? Y cuando vean la palabra con CHI, se lee sí, o sea, no es la H que suena muda, pero aquí hagan de cuenta que una H se agrega, el cinquecento.
Bueno, son algunas reglas del italiano que aquí no vamos a mencionar, ¿verdad? Pero seguimos. Bueno, esta parte del Cinquecento, vamos a ver que sea en el siglo XVI y se caracteriza por una cuestión hegemónica artística, ¿no? Lo que se da en Roma. Aquí tenemos, voy a ponerlo de una vez, a Julio, a León, a Clemente y a Pablo, que fueron algunos de los principales hegemónicos artísticos de esta época. Los voy a poner aquí. Tenemos a Julio II, Clemente VII, Pablo III y León X. Son sus exponentes, ¿no? Ellos, como dato, ¿se acuerdan que yo alguna vez se los mencioné? Todos estos, de aquí al menos este y este, pertenecen a la familia de los Medici. ¿Se acuerdan que les dije yo de los Medici? Aquí está lo mismo. Se pronuncia Medici, aunque no tiene un H aquí, pero como es la C junto a una vocal, son los Medici. La familia Medici, que eran una familia banquera de Florencia. O sea, eran banqueros ellos, su familia eran banqueros, ellos son de la familia de los Medici de lo que es Florencia. ¿Sale? Bueno, seguimos ahora en... Ya mencionamos los autores, la familia de los Medici. Y bueno, este amigo, Leonardo da Vinci, tiene otro cuadro muy importante, que no solo es El hombre de Vitruvio. ¿Cuál es el otro cuadro famoso de él, de Da Vinci? Tiene otro cuadro sumamente importante. Compañeros, ¿cuál es el otro cuadro importante? ¿Cuál fue el que dijo? El de Da Vinci, les dije que ¿El estaba de en la Mona Lisa? la Mona Lisa. Perfecto, la Mona Lisa. La Mona Lisa, o cómo se le llamó también a la Mona Lisa, tiene dos nombres, la Mona Lisa o la qué. ¿La qué, compañeros? La Gioconda, ¿no? La Gioconda o la Mona Lisa es el mismo. Ahora, Rafael Sanzio, ¿qué cuadro pintó? Hay un cuadro famosísimo de Rafael Sanzio. ¿No? ¿Cuál? ¿Cuál es el cuadro más famoso de Rafael Sanzio? No, compañeros, no. ¿No saben cuál es? Bueno, la Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas es su obra cúspide de Rafael Sanzio. La Escuela de Atenas. Voy a compartir esto y voy a poner los cuadritos para que ustedes los conozcan y sepan a qué me refiero, porque como que veo que no han visto creo que estos cuadros. Se los voy a poner para que sepan cuáles son. Déjenme copiar los cuadros más importantes para que los tengan ahí en el mapa que estamos haciendo. A ver, aquí está uno. Voy a poner el más importante de cada uno de los que mencioné arriba. ¿Se acuerdan que les mencioné la Capilla Sixtina? ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, de ahí hay muchísimas obras que rescatar de la Capilla Sixtina. Y es lo que ustedes van a hacer de tarea. Ahorita al final les voy a decir cuál va a ser su tarea.
Ya casi acabó, ¿eh? Listo. Bien. Voy a compartir otra vez la pantalla. Listo. Bueno, el primer cuadro que vemos aquí es de Brunelleschi. Brunelleschi, aquí se pronuncia Shi, no Chi, que es la cúpula de la Catedral de Florencia. Es un cuadro icónico y este acabado gótico que vemos en la parte superior es clásico de estos lugares. Ujú. Luego tenemos aquí de Botticelli, La Primavera, cuadro importante también. Hablamos de la Capilla Sixtina, pues aquí está, de Miguel Ángel. Esta escena, esta que está aquí, es sumamente conocida de todo el cuadro. De hecho, es la parte más conocida de todo el cuadro, esto. Sí lo han visto, ¿no? Cuando el hombre toca a Dios, ¿verdad, compañeros? Sí, profe. Sí lo han visto, ¿verdad? Eso es algo muy, muy conocido, muy clásico, que hemos visto, que hemos conocido respecto a lo que es este cuadro. Es lo más conocido, esa partecita, pero aquí está todo el cuadro en tamaño completo, en tamaño original, para que ustedes lo conozcan. De este lado tenemos a la Gioconda, la Mona Lisa, que ha tenido todo un misterio a su alrededor, ¿no? Que no se sabe si estaba enojado o no, se ha dicho que era Da Vinci vestido de mujer, ¿no? Etcétera, etcétera. Y aquí está la escuela de Atenas, de Rafael, ¿se acuerdan que les dije? De Rafael, aquí está su cuadro, es este, la famosa escuela de Atenas. Entonces, bueno, no estaría por demás que ustedes también los anoten los nombres de los cuadros, ¿no? E indaguen un poquito respecto al tema. Es importante que como cultura general lo sepan, compañeros. No crean que no hay relevancia en lo que estamos haciendo, sino una persona como ustedes que se están formando deben tener conocimiento de todos estos aspectos culturales, ¿no? Que eso da mucho prestigio, mucho realce, en que sepan que es una persona con cultura, con los conocimientos. Eso verán que es de gran ayuda, ¿no? Porque a veces en las pláticas es incómodo cuando alguien está hablando de algún tema y no conocemos lo que es. Hablo de temas de cultura general, ¿eh? No tampoco hablo de cosas muy específicas, ¿no? No, sino cuestiones generales. Pues es importante tener cultura, ¿no? Eso demuestra muchas veces la educación de las personas. Entonces, bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora de lo que es la parte de la literatura renacentista. Ya hablamos de lo que es el arte renacentista, pero falta la literatura renacentista. La literatura renacentista. Voy a ponerlo por aquí. La literatura renacentista. Tenemos lo que es la literatura renacentista. Y bueno, vamos a ver que aquí existen algunos géneros, porque aquí se les llama géneros importantes. En este caso, el primero de ellos era lo que es la lírica, ¿sale? La lírica, ¿sale? Que se caracteriza por qué. ¿O qué es la lírica? Bueno, vamos a ver que se caracteriza por la flexibilidad y la elegancia de la lengua poética, ¿sale? Vamos a ver que aquí existen lo que son los sonetos. Saben qué es un soneto, ¿verdad?
¿Saben qué es el soneto? No. No, nunca han escuchado qué es un soneto. En la vida han visto qué es un soneto. ¿No? ¿Alguien que sepa qué es un soneto? ¿Qué es un soneto, compañeros? Es un poema. Es un poema formado por qué? Mm, Formado por 14 versos, compañeros. ¿Vale? 14 versos hacen un soneto. Entonces, bueno. Vamos a ver que aquí sus principales autores que tenemos es Francesco, Petrarca, ¿sale? Es el primero de ellos. Tenemos a Garciso de la Vega, Fray Luis de León, también es otro importante. Por mencionar algunos. Juan de la Cruz es otro y así. Bueno, y aquí vamos a ver que tenemos esta cuestión de los sonetos, 14 versos con ritmia, bien integrados, ¿no? Y tenemos algunos poemas muy importantes. Aquí no los voy a poner, ni a escribir, ni a recitar, ¿verdad? Que es el nombre correcto. Un poema no se dice, se recita. Entonces tenemos aquí la Oda a Salinas. ¿Vale? También tenemos Noche Oscura del Alma. Etcétera. ¿Vale? Y aquí les dije que había dos. La primera es la lírica. Es uno de los géneros que aquí nace, la lírica. Y tenemos otro sumamente importante que se llama la narrativa. La narrativa, ¿vale? Y aquí vamos a ver que hay varios tipos. Tenemos la de ficción. ¿Y quién es el principal autor de la ficción? De la narrativa de ficción. Tenemos a Don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sale? ¿Cuáles son sus dos obras más importantes de Miguel de Cervantes Saavedra? A ver, díganmelo. Compañeros, ¿cuáles son sus dos obras más importantes de Miguel de Cervantes Saavedra? Hay dos muy importantes. Una que es súper conocida y hay otra El que... Quijote. El Quijote de la Mancha. Perfecto, muy bien, Karime. El Quijote de la Mancha. ¿Y cuál es la otra? Son dos, ¿verdad? Bueno, novelas ejemplares. Ahora, tenemos el otro género que son los poemas épico-legendarios. ¿Cuál es el ejemplo de una obra de este tipo? Tenemos a Orlando el Furioso, que le escribió el famosísimo Ludovico Arosto, ¿sale? ¿Sale? Luego tenemos el siguiente género que es la novela picaresca. Tenemos aquí una obra muy famosa, compañeros, que yo creo que sí leyeron, El Lazarillo de Tormes. ¿Vale? ¿De quién es? De Mateo Alemán. Muy bien. Y el último que tenemos es el... déjenme mover esto, es que no puedo moverlo. Y tenemos aquí, les dije que eran 4 géneros. Tenemos lo que es... ahí está. El cuento urbano burgués. Los burgueses, ¿quiénes son, compañeros? A ver, ¿quiénes son los burgueses?
¿Y quiénes son los proletariados? Compañeros, ¿quiénes son unos y quiénes son otros? Compañeros, ¿no? ¿Cómo? ¿Quiénes son los proletariados y quiénes son los Eso, burgueses? ¿Sí? eso es solo la clase obrera. Correcto, los proletariados. Muy bien. ¿Y los burgueses? ¿Quiénes son los burgueses, compañeros? Los antagónicos de los proletariados. Entonces, ¿qué sea la clase dominante o la clase de los ricos, no? Esos son los burgueses. Muy bien. Pues aquí, bueno, en el cuento urbano burgués tenemos una obra clásica que se llama El Decamerón. El Decamerón, ¿sale? ¿De quién es? De Boccaccio. Son los, como que los íconos más importantes. ¿Sale? Hicimos aquí toda una revisión de lo que es el Renacimiento. Ya terminaron de copiar, ¿verdad? Ya puedo continuar con lo que sigue. Compañeros, ¿podemos continuar o están copiando todavía? Ya, perfecto. Bueno, voy a regresar a mi presentación. ¿Sale? Entonces ya estamos acá. En la presentación. Y hablamos ahora sí de esto. Bueno, ahora, la poesía, que es el otro que nos falta. Ya hablamos de la narrativa, ¿no? Ahora seguimos con la poesía. Y tenemos 3 géneros de poesía, que es lo de la poesía italianizante. Aquí tenemos a 2 representantes, que es Juan Boscón y Garcilaso de la Vega. Ellos son clásicos autores. Poesía popular, pues tenemos al romancero nuevo, el romancero viejo y los cancioneros. Los primeros aparecimientos de una canción nacen aquí, con los cancioneros. Que es un cancionero? Es un libro que guarda varias letras de canciones. Ese es un cancionero. Y tenemos la poesía religiosa, por algunos de los autores que les mencioné: Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. No me voy a meter mucho en esos géneros. Seguimos entonces. Les decía yo que la mujer, ¿cómo estaba en esos momentos? Bueno, la mujer noble, la que no trabajaba, no tenía opinión, ¿sale? Y estaba sometida a la voluntad del hombre. No participaban en la vida política, ni en la vida social, ni nada de eso. Ellos eran sometidas a lo que el hombre decía. Por otro lado, teníamos el escenario contrario, la mujer del agricultor, que ella ayudaba a las tareas del campo, ayudaba a su esposo con las tareas del campo, mientras que las mujeres que no eran nobles podían desarrollar tareas como lo que es la higiene, limpieza, aseo, cocina, cuidado de enfermos y de los hijos. Em, Eso era la función, es decir, una mujer noble. Una mujer noble se refiere a una mujer con recursos, o que su familia tenía recursos. Ellas no hacían nada, no trabajaban, no opinaban, no comentaban, no aseaban, no cocinaban, nada. Mientras que la mujer que no era noble sí hacía todas esas tareas. En la cuestión del teatro, miren, los personajes femeninos eran interpretados por hombres disfrazados de mujeres. ¿Sale? Aquí son los primeros, por decirlo así, los primeros momentos en los que el hombre se disfraza de mujer para interpretar un personaje. ¿Por qué? Porque la mujer no tenía papel alguno. Entonces, ¿quién tenía que hacer esos papeles? Pues un hombre vestido de mujer. Y para la iglesia, la mujer no tenía otra función más que hacer feliz a su esposo, complacerlo en todos los sentidos. Era su única misión en la tierra. Es decir, a la mujer se le limitó tanto que no se le permitía hacer ninguna otra cosa más que darle felicidad a su esposo. Ese era el objetivo para la mujer en esas épocas.
lo que les decía, miren, el Renacimiento es una época en la que los artistas plasmaron lo que son vírgenes, damas de la nobleza o diosas que ostentaban la plenitud de la hermosura y la juventud. La hermosura y la juventud son factores que, de acuerdo al Renacimiento, eran el ideal. Una mujer hermosa y joven. Eso donde se origina, bueno, lo que es la belleza grecolatina y buscan la proporción y el equilibrio. ¿Cuál es el ideal o, por decirlo así, el fenotipo de belleza común, ¿no? Para los cuales los autores creaban su propio canon? ¿Quién es su canon? Su ideal de ellos. Entonces, la mujer ideal o como la concebían ellos era con estas características que vemos aquí. Es el fenotipo que ellos buscaban. Si una mujer era así, para ellos era un ideal de belleza y por lo tanto se tenía que componer una obra o una composición a esa mujer. Se buscaba que el cabello fuera rubio, sobre todo si era largo y ondulado, porque representaba el sol y el oro. Que tuviera piel blanca, ya que ella no trabajaba en el sol, cosa que una mujer morena no tenía la piel blanca, por la cuestión del sol, ¿no? Que el sol pues tiene sus efectos en la piel de las personas. Que tuviera ojos azules y grandes, es decir, representaba lo que es el mar, color azul. Los labios tenían que ser rojos, densos y suaves. Los dientes tenían que ser completamente blancos, que simbolizaban lo que son las perlas. Tenían que tener mejillas sonrojadas, simbolizando vergüenza y salud, buena salud. Un cuello firme y suave y fino, y que tuvieran los dedos de la mano largos. Si presentaba estas características, según los autores de esta época, era una mujer ideal de belleza. ¿Vale? Pero por decirlo así, el prototipo de belleza era así. Ahora, en la ciencia, les decía yo que se dieron pasos grandes en varias áreas. Yo les mencioné al principio. Bueno, en este caso, en lo que es la medicina y en la anatomía, se hicieron progresos muy importantes. O sea, se tradujeron textos científicos y después se aplicaron en estas ramas. Y tenemos que, por ejemplo, en campos como la astrología, destacaron lo que es Copérnico, Braga y Kepler, con sus teorías del universo, de la óptica, ¿no? Gutenberg, mencionábamos que fue el inventor de la imprenta, y el primer libro que se imprime es la Biblia. 500 ejemplares de la Biblia es el primer libro que se crea. Tenemos lo que es a Galileo Galilei, que aplicó los modelos matemáticos a la física. Copérnico, el astrólogo, llevó a cabo la revolución de afirmaba que la Tierra era el centro del universo, es decir, la teoría geocéntrica, en donde está en su obra que dice la revolución de las órbitas celestiales, ¿no? Que fue lo que conmocionó al mundo, pero la iglesia lo añade al índice de libros prohibidos. ¿Por qué? Porque la iglesia decía que estábamos en una teoría heliocéntrica, ¿vale? Y él decía que la Tierra era el centro del universo, o sea, la geocéntrica, o sea, que de la Tierra y todo giraba a nuestro alrededor. Y la iglesia decía que no, que el Sol era el centro y que todos girábamos a su alrededor. Entonces, por contradecirlo, lo condenaron a la horca. Y bueno, tenemos lo que fue Miguel Servet, que él contribuyó al descubrimiento de la circulación sanguínea en el cuerpo humano, las venas, arterias, el corazón, todo eso. Él fue de los pioneros en descubrir esto. Entonces, por favor, cópienlo para que podamos continuar. Les doy 3 minutos para que lo copien.
Podemos continuar, compañeros, ya casi concluimos. Bueno, las ciudades del Renacimiento. ¿Cuáles son los paisajes típicos de este movimiento? Por un lado tenemos lo que es en la parte urbana, el urbanismo. Es una forma ostentosa de vida, ya que provoca aspectos en la parte urbana. ¿Por qué? Porque hubo nuevos centros de estudio, universidades, los hombres estaban capacitados para dar un nuevo aspecto mejorado a la ciudad medieval. La ciudad medieval se quedó como algo antiguo por nuevos aspectos mejorados. Luego tenemos la arquitectura, que era el reflejo de la sociedad de la época. Se crean monumentos, grandes palacios, jardines, espacios arbolados, ¿no? De reflexión, de pensamiento. Se busca las calles rectas, es decir, en vez de que fueran caminos eh, con ciertas curvas, se busca que la calle sea recta, o sea, la ciudad sea recta, calles cuadradas, eh, originalmente para la defensa, pero más tarde vio que tenía un beneficio para lo que eran desfiles alegóricos y paseos, es decir, se buscó la perfección. Una calle, o más bien una ciudad con calles cuadradas y perfectas, es una calle, es una ciudad en la que no te puedes perder, porque te pueden decir son 3 calles adelante, 2 calles a la izquierda y una calle a la derecha. Y como es una forma cuadrada perfecta, no hay pierde. En cambio, si ustedes van a lugares donde las calles sean con curvas, con cerradas, con vueltas así medio extrañas, no hay perfección en esa ciudad. ¿Sale? Ahora, dentro de los viajes, se busca descubrir y conocer e investigar todo a su alrededor. Tenemos lo que es el Medio Oriente, lo que es la India y lo que es China, donde ¿qué se buscaba conseguir? Lo que eran especias, joyas preciosas, ropas de lujo, la seda, por ejemplo, metales preciosos, pólvora y el papel. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón. En 1498, Vasco da Gama encuentra una ruta marítima para llegar por la India a África, bordeando todo el continente africano. Luego tenemos a Magallanes, Fernando de Magallanes y a Elcano, que dan la primera vuelta al mundo demostrando que la Tierra era redonda, porque se tenía la idea de que la Tierra era cuadrada y que nosotros estábamos en la parte superior, por eso no nos caíamos, porque si fuera redonda ya nos hubiéramos caído. Eso se pensaba antes del Renacimiento. Se da la conquista del Imperio Azteca por Hernán Cortés y Francisco Pizarro conquista el Imperio Inca, específicamente en la región de Perú. Esto sí es muy importante, compañeros. Copienlo y ya con esto terminaríamos casi casi. ¿Vale? Jorge Rivero está. Sí, profe, ¿qué pasó? Digo, al final de la clase me regala unos minutos, ¿no? Sí, está bien. Gracias. Compañeros, por favor, terminen de copiar esto para que continuemos.
Bueno, compañeros, pues con esto terminaríamos en la sesión del día de hoy y nos veríamos el día de mañana para continuar hablando de la parte histórica de lo que es Europa, histórica cultural. De tarea les pido de favor que investiguen principales obras literarias, cuadros y pinturas de esta época, por favor, para que mañana me las comenten. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Ok, pues muchas gracias, compañeros, y nos estaríamos viendo la próxima sesión. Sí, profe, nos vemos. Nos vemos, muchas profe, gracias. buen día. Buen día. Adiós. Adiós, compañeros.